Buenas noches, somos el grupo número 5, conformado por Shirley Ramírez, Paul Zárate, Estefano Serrano y su servidor Enrique Franco. El tema que hemos escogido el día de hoy es la delincuencia. Hemos escuchado en nuestro país un término que se ha vuelto muy trillado con dos palabras que significa crimen organizado. Según la Real Academia de la Lengua, crimen organizado significa una actividad de un grupo estructurado de dos o más personas que se dedican a una actividad que normalmente es un delito, que puede ser por sus características graves, normalmente pueden ser uno, dos o más delitos. Pero, ¿con qué podemos asociar el crimen organizado en la actualidad? Lo podemos asociar a eventos como el asesinato de Amaguaña, donde un padre e hijo fueron vilmente acribillados en una bus de transporte público por tres sujetos que aparentemente trabajaban solos. Si podemos ver el video en YouTube con mayor detalle, nos podríamos dar cuenta que hay tres individuos más en vehículos motorizados aguardando que terminen de concluir el robo para poderse escapar en los mismos. Nadie pensó que iban a ofrecer resistencia a estas personas, siendo uno de los victimarios ya sentenciado por las leyes ecuatorianas a 25 años de cárcel. Extrañamente estaba en las calles. ¿Por qué? Porque se había escapado. Este individuo fue el que hizo las detonaciones, exactamente 4 al hijo, 2 al padre, ocasionando el fallecimiento de lo mismo y un botín de $25.000. ¿Pero qué hacían estas personas en un bus de transporte público con esta cantidad de dinero? Existe la extraña coincidencia de que fueron a pagar un crédito en una cooperativa, a pagar el cajero con un cheque, y el cajero no le quiso aceptar el cheque, quería el efectivo. Van estas personas al banco, retiran en efectivo y sucede tan cruel asesinato. Entonces, podemos regresar a la parte del crimen organizado, donde se genera una estructura entre los que están en el bus, están esperando para poder llevarse el dinero en la mochila de este pobre señor, y el cajero de aquella cooperativa, que seguramente está en contubernio con todos en el delito. Otros casos de crimen organizado: el narcotráfico. Nuestro país altamente reconocido en el mundo como un puente de los grandes productores de droga. Cada día podemos ver en los noticieros una y otra vez grandes cantidades de drogas decomisadas en pulpas de fruta, en banano, en atún, entre otras cosas, lo cual ya es vox populi en nuestro país. Otros temas de crimen organizado: la muerte de aquel periodista tan famoso, un evento muy mediático como fue el asesinato de Fausto Valdivieso, obviamente con raíces más profundas como el conocido chulco, el cual ya está prohibido en nuestro país. Pero nuestros compañeros van a hacer un análisis exhaustivo del tema, van a dar sus ponencias sobre estas situaciones, y Shirley al final va a dar una conclusión de cómo está el país con respecto a delincuencia común y crimen organizado. Gracias. Mi nombre es Paul Zárate. Según datos de la Comisión Integral de Seguridad del Ecuador, en el país ha disminuido las tasas de crímenes durante los últimos años. Esto se debe principalmente a la alta inversión desarrollada por el gobierno del presidente Rafael Correa. Según datos del diario oficialista El Telégrafo, Ecuador ha aumentado 8 veces la inversión en seguridad durante el periodo 2008-2012. Los proyectos estrellas son la creación del Centro Integral ECO 911, la instalación de cámaras de seguridad en las calles y en el transporte público del Ecuador. Es precisamente esta última estrategia la que ha dado frutos positivos para el país.
La instalación de cámaras de seguridad en el transporte vial ha permitido identificar a bandas delictivas y posteriormente capturarlas. Como fue mencionado con anterioridad por mi compañero, en el mes de febrero sucedió un caso impactante que fue capturado por las cámaras. El llamado asalto de Amaguaña fue capturado por las cámaras de seguridad y esta fue evidencia que sirvió a la policía para identificar a los malhechores y posteriormente capturarlos. Entonces, se puede demostrar que en el país las cosas han mejorado, la delincuencia ha disminuido. En todo caso, quedan muchas cosas por hacer. Y en el transcurso de los años, la inversión irá resurgiendo, aumentará, según palabras del presidente. Buenas noches, mi nombre es Estefano Serrano y voy a continuar con el tema en discusión. Como decía mi compañero, el índice de criminalidad en el Ecuador ha disminuido en los últimos años, ya que se han implementado muchas cosas en contra de él. A pesar de que muchos crímenes han bajado, al contrario, el índice de homicidios ha aumentado en los últimos años. Como indica el diario El Hoy, en el año 1990 habían 10 homicidios por crimen organizado por cada 100.000 habitantes del país. Al contrario de los años, del año en que nos encontramos ahora, que el índice es de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las causas para que exista este incremento de violencia en el crimen es el ingreso del crimen organizado, y no es más que el ingreso del narcotráfico en el país. El Ecuador es un país muy vulnerable para el tránsito de la droga, ya que se encuentra en medio de los productores más grandes de droga del mundo. Al norte, Colombia, quienes se encargan de producir cocaína, y en el sur, Perú, que pues toda la vida ha sido productor de marihuana, y en los últimos años han ido perfeccionando cómo producir y distribuir la cocaína. Ellos se encargan de producirla, la mandan al Ecuador, y las mafias que se han creado en este país, que hacen sus riquezas millonarias simplemente moviendo la droga y exportándola a países del norte y otros continentes, que sus principales compradores son Estados Unidos y los países de Europa. Ellos simplemente cogen esa droga y encuentran un infinito número de formas para enviarlas despistando la ley. Buenas noches, mi nombre es Shirley Ramírez. Como hemos mencionado, los tipos de crímenes organizados, la delincuencia que se desencadena en Ecuador, todos nos vemos perjudicados a nivel de comunidad, a nivel de conciudadanos. Los datos estadísticos aportan cifras consoladoras en el aspecto de crimen por asaltos o en transportes, por los medios que el gobierno ha implantado con la vigilancia del ECO 911 o las cámaras de ojo de águila incorporadas a los transportes, flotas y taxis, por lo que se requiere el control permanente de este tipo de sistema para evitar el asalto o los asesinatos al Con esto hemos concluido la presentación del grupo número 5, teniendo como puntos fundamentales para el desarrollo, el combate a la delincuencia, el fomento de más empleo para la ciudadanía, más controles en seguridad, y eso seguramente nos hará por fin uno de los países más seguros de América Latina. Gracias.